sac.gov.mx, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y que a continuación se transcribe. Lista definitiva al cargo de comisionado integrante del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Nombre: 1. Nadia Paola Hernández Bañuelos. 2. Sonia Delgado Santamaría. 3. Samuel Delgado Díaz. 4. Gerardo Martínez Carrillo. 5. Raimundo Moreno Romero. 6. Marta Joana Corral Peralta. 7. Sonia de la Torre Barrientos. 8. José Cuauhtémoc Hinojosa Herrera. 9. Bruno Armando Zarazúa Hernández. 10. Patricia Hermosillo Domínguez. 11. Germán Morales Enríquez. 12. Araceli González Ávila. 13. Benito Juárez Trejo. 14. Fabiola Gilda Torres Rodríguez. 15. Marlene Silva Parga. 16. Javier Hugo Gutiérrez del Muro. 17. Manuel de Jesús Briceño Casanova. 18. René Alberto Flores. 19. Juan Gómez Hernández. Séptimo. Una vez verificado que los candidatos hubieran satisfecho plenamente los requisitos de conformidad con la base quinta de la convocatoria, la comisión dictaminara citó a los aspirantes a una entrevista ante la propia comisión el 18 de febrero del 2019 a partir de las 9 horas, mismas que fueron transmitidas en el portal electrónico de la legislatura. En consonancia con lo expuesto, las comisiones de transparencia y protección de datos personales emite el presente dictamen de elegibilidad conforme a los siguientes. Primero, competencia. La Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas es competente para conocer y dictaminar sobre los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos a comisionado del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 29, fracción octava de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 123, 124, 125 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 21, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, así como el 187 del Reglamento General del Poder Legislativo. Segunda, la transparencia como derecho humano. El derecho a la información es considerado como un derecho fundamental, así se precisa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. A partir de la citada reforma, se emitieron la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, así como las diversas leyes estatales en materia, con la finalidad de establecer los principios generales, los sujetos obligados, las obligaciones generales y los plazos de atención y resolución, además de las atribuciones de los institutos de transparencia y procedimiento para la elección de sus integrantes. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado del 31 de mayo del 2016 estableció que los integrantes del ISAI serían designados por la legislatura del Estado a través de un proceso de consulta pública a fin de garantizar que el instituto sea una institución ciudadanizada e independiente de los poderes tradicionales y no responda a los intereses políticos o particulares. Virtud a ello, y por primera vez en la historia legislativa reciente, se tomó la determinación de que las entrevistas a los aspirantes se transmitieran en tiempo real a través del portal de la legislatura, con la finalidad de que la ciudadanía conociera de manera directa las propuestas y objetivos de los candidatos a ocupar el cargo de comisionado del ISAI. Conforme a lo expuesto, el presente dictamen es la expresión de un trabajo efectuado con la mayor transparencia y regido por la pluralidad de ideas y opiniones de los integrantes de esta comisión. Tercero, requisitos de elegibilidad. Los artículos 125 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas señalan que para ser comisionado se requiere ser mexicano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, tener cuando menos 35
35 años de edad, poseer título profesional de licenciatura, contar preferentemente con experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos y destacarse en el desempeño de actividades profesionales de servicio público o académicas relacionadas con la materia, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de 1 año de prisión, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso y haber desempeñado como dirigente de partido político o asociación política ni candidato a cargo de elección popular por lo menos 1 año antes del día de la designación. Conocidos los extremos legales exigidos en la base citada con el objeto de condensar el análisis respectivo de los expedientes recabados, esta comisión dictaminadora tiene a bien expresar que la totalidad de los aspirantes al cargo de comisionado del ISAI presentaron los documentos exigidos en la mencionada disposición. Cuarto, procedimiento de selección de conformidad con el artículo 51 emitido por esta soberanía popular. En reunión de trabajo en esta comisión se llevó a cabo un estudio profundo y minucioso sobre los perfiles de los aspirantes al cargo, valorando, además de los requisitos establecidos tanto en la ley de la materia como en la convocatoria pública, los siguientes criterios: A, preparación académica; B, experiencia en la defensa y promoción de la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Virtual anterior, para los integrantes de esta comisión legislativa que suscribe el presente documento, las siguientes personas cumplieron a cabalidad con los requisitos formales, las cuales necesarias para ocupar el cargo de comisionado del ISAI. Mujeres: 1. Marta Joana Corral Peralta. 2. Sonia de la Torre Barrientos. 3. Sonia Delgado Santamaría. 4. Nadia Paola Hernández Bañuelos. 5. Marlene Silva Parga. 6. Patricia Hermosillo Domínguez. 7. Fabiola Gilda Torres Rodríguez. Hombres: 1. René Alberto Flores. 2. Samuel Delgado Díaz. 3. Hinojosa Herrera José Cuauhtémoc. 4. Gerardo Martínez Carrillo. 5. Raimundo Moreno Romero. 6. Bruno Armando Zarazúa Hernández. 7. Manuel de Jesús Briceño Casanova. 8. Juan Gómez Hernández. 9. Benito Juárez Trejo. 10. Germán Morales Enríquez. La determinación anterior tiene como sustento el análisis detallado del expediente de cada uno de los aspirantes seleccionados. En este sentido, debemos señalar que todos los aspirantes acompañaron la documentación exigida en la convocatoria emitida por la legislatura. De la misma forma, esta comisión valoró el desempeño de cada uno de ellos en las entrevistas efectuadas el pasado 18 de febrero del presente año. Sobre el particular, resulta preciso expresar que cada uno de los aspirantes expuso con claridad sus propuestas y objetivos en caso de llegar a ocupar el cargo de comisionado del ISAI, de tal forma que los integrantes de este colectivo pudimos comprobar que conocían los aspectos esenciales de esta materia. Los legisladores que integramos esta comisión consideramos pertinente mencionar que la C. Marlene Silva Parga tiene 34 años, es decir, en este momento no cuenta con la edad mínima indispensable para el particular en el presente procedimiento, la cual es de 35 años, de acuerdo con el artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Sin embargo, estimamos que tal circunstancia no es suficiente para impedir que sea considerada como candidata elegible por las razones siguientes. A. Ni en la Constitución Federal ni en la propia del Estado existe una edad mínima para acceder al cargo de comisionado de los institutos de transparencia. Y B. La aspirante demostró tener conocimientos en la materia. Conforme a lo expresado y en cumplimiento al contenido del artículo 1 de nuestra Carta Magna, haciendo una interpretación conforme, consideramos que sería contrario a la Constitución Federal impedir la participación de la C. Marlene Silva Parga en este procedimiento, pues ello podría derivar un acto discriminatorio y, por tanto, en una violación a sus derechos
humanos. En consecuencia, estimamos que la aspirante mencionada debe estar incluida en la lista de candidatos elegibles que se propondrán a la Comisión de Régimen Interno de esta legislatura, determinación que tiene como sustento diversas tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conforme a ello, esta comisión tiene la certeza de que los profesionistas seleccionados tienen la capacidad, los conocimientos y los atributos necesarios para ejercer el cargo referido. Finalmente, en relación con los aspirantes que no fueron incluidos en la lista, expresamos lo siguiente. En relación con el ciudadano Javier Hugo Gutiérrez del Muro, no fue considerado elegible pues no compareció a la entrevista ante esta comisión, a pesar de haber sido notificado oportunamente. Por lo que se refiere a la ciudadana Alma Araceli González Ávila, manifestó que debido a problemas de salud debía acudir a una cita médica fuera del estado, circunstancia que le impedía asistir a la entrevista. Conforme a lo expresado en el cuerpo del presente instrumento legislativo, con fundamento en los artículos 52 y 131, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 71 y 187 del Reglamento General, la Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales propone, primero, esta comisión emite su opinión fundada y motivada en el sentido que las personas cuyo nombre se precisa en el considerado cuarto del presente dictamen son elegibles para ocupar el cargo de comisionado integrante del Instituto Zacatecano de Transparencia y Protección de Datos Personales para el periodo previsto. Segundo, notifíquese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política el presente dictamen para los efectos legales correspondientes. Tercero, se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen, en los términos descritos en la parte considerativa de este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firmaron la diputada y diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Datos Personales de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 26 días del mes de febrero del año 2019. Rúbricas: los diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Transparencia y Protección de Datos Personales. Diputado Omar Carrera Pérez, presidente. Diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, secretaria, y el diputado José Guadalupe Correa Valdés, secretario. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Gracias, señor diputado. Pasamos ahora al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Omar Carrera. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. ¿Qué tema, diputado Carrera? Huelga. Diputado Calzada, ¿qué tema? Presupuesto 2019. ¿Alguien más? Les informo que previamente está anotada la diputada Emalicet López Murillo con el tema violentómetro y la diputada Mónica Borrego Estrada con el tema matrimonios igualitarios. Nuevamente, ¿alguien más? Diputada presidenta, voy a declinar mi participación. Correcto. Gracias. Se cierra el registro. Tiene la palabra la diputada Emalicet López Murillo con el tema violentómetro. Hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Marzo es el mes propicio para reflexionar y hacer hincapié en el rol que juega la mujer en la sociedad, la capacidad de contribuir a un mayor progreso, de los logros que se han alcanzado y de los que se faltan por alcanzar. Pero también, lamentablemente, es tiempo para no olvidar la violencia en sus distintos talantes, de la que sigue siendo víctima. En vísperas de un 8 de marzo más, fecha que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró como el Día Internacional de la Mujer desde 1975, es menester recordar que a pesar de logros alcanzados por mujeres en diversos ámbitos y en distintas etapas de la historia reciente, las condiciones de igualdad aún parecen lejanas, porque además enfrentan un serio problema latente, que es la violencia ejercida hacia ellas.
De acuerdo con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta se tipifica en violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial y cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres, como lo es también la violencia política de género. Para alertar sobre la violencia hacia la mujer, la Unidad Politécnica de Gestión en Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional, IPN, en una de las investigaciones desarrolladas en el 2009, diseñó el violentómetro, un material gráfico y didáctico en forma de regla que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o desconocen. Es una herramienta útil que nos permite estar alertas, capacitadas y atentas para detectar y atender los distintos tipos de prácticas violentas a las que las mujeres se enfrentan en los ámbitos familiar, laboral. Se divide en 3 escalas o niveles de diferentes colores y cada uno obedece a una situación de alerta o foco rojo. Las manifestaciones de violencia que se muestran en el violentómetro no son necesariamente consecutivas, sino que pueden ser experimentadas de manera intercalada. Sin embargo, en este material se simula una escala de violencia gradual, en donde se inicia señalando las manifestaciones más sutiles, posteriormente las más evidentes y en el último rubro las manifestaciones más extremas. La regla comienza con el color amarillo y la alerta: ten cuidado, la violencia aumentará. Este color engloba las bromas hirientes, los chantajes, las mentiras, ignorar, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, humillar en público, intimidar y amenazar. Le sigue el color rojo con la alerta: reacciona, no te dejes destruir, en el que se manifiestan prácticas como el control, la prohibición, la destrucción de artículos personales, el manoseo, las caricias agresivas, el golpear jugando, los jaloneos y los golpes. Finalmente, el color azul señala que es necesaria la ayuda profesional, ya que en esta etapa de la regla se comienza con el aislamiento o el encierro, la amenaza con armas, amenazas de muerte, el abuso sexual, la violación, la mutilación y finalmente el asesinato. Hoy más que nunca, el violentómetro es una herramienta que está cumpliendo 10 años de existencia. Debe ser un instrumento de urgente difusión, tanto en instituciones educativas, instancias gubernamentales, asociaciones civiles y otros sectores de la población interesados en erradicar cualquier manifestación de violencia en los ámbitos de mayor permanencia, como lo son el familiar, escolar, laboral y en las relaciones de pareja. ¿Por qué decimos urgente? Porque de acuerdo con el Banco Estatal de Datos sobre la Violencia contra las Mujeres, Banevim, de agosto del 2017 a enero del 2017, se tienen registrados un total de 9,742 casos de violencia hacia las mujeres en Zacatecas. 5,632 casos obedecen a violencia psicológica, 4,627 a violencia física, 3,685 casos a violencia económica y 779 casos a violencia sexual. Cifra alarmante porque además de dicha violencia, arrojó también 22 mujeres víctimas de feminicidio. Durante el 2018, 2 niñas, 3 adolescentes, 6 jóvenes, 8 adultas y
más de 2 que aún están en proceso de investigación. Es necesario generar conciencia de que la violencia de las mujeres se puede prevenir. En esta tarea, no solo el gobierno tiene competencia, una y nosotras mismas debemos ayudarnos, solidarizarnos y hacer frente a la violencia e inseguridad que a diario vivimos como mujeres. Alertas de género efectivas, el manejo correcto del violentómetro, seguimiento a las víctimas y reparación del daño a estas y a sus familiares, mejorar los instrumentos legales encaminados a sancionar la violencia por motivos de género, aprovechar las nuevas tecnologías de la información para ayudar y comunicar, como lo sería el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, Solidaridad. Si vemos o sabemos algo para denunciar o actuar, prevenir la violencia desde la familia y fomentando valores. Todo esto tiene que estar en la agenda pública pero también en el espacio individual y más próximo de cada una de nosotras. Ni una más, ni una menos. Por eso, aprovechando el uso de la voz, exhorto a las diputadas de esta legislatura, incluyéndome, a trabajar unidas para pugnar por los derechos de las mujeres y las niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es urgente atender las llamadas de auxilio que día a día surgen en nuestro país y en nuestro estado. Hablo de las mujeres y niñas que convivimos todos los días con nosotros. Hago un llamado a que seamos sensibles y trabajemos para mejorar las condiciones de vulnerabilidad que las aquejan. Gracias, diputada Emalicet López Murillo, y a todos, por supuesto. Tiene la palabra el diputado Omar Carrera con el tema huelga, hasta por 5 minutos. Diputada presidenta, compañeros diputados, quiero pedirle, sé que debió de haber sido al inicio de la sesión, pero ha fallecido la hermana de la compañera licenciada Ana Lilia Longoria Cid, la titular de transparencia de esta legislatura, y digo que precisamente por este tema, ¿no? Entonces, ojalá y pudiéramos un minuto de silencio. Por supuesto, en honor diputado. a la compañera y por supuesto
a tantas y tantas víctimas por este tema. Les pido sean tan amables de ponerse de pie para tomar un minuto de silencio en este tema. Gracias a todos. Gracias, diputada presidenta y diputados. Adelante, diputado. Huelga. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados, en Zacatecas el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años es de 8.6 años, es decir, el equivalente a estudiar hasta un poco más del segundo año de secundaria. A nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la población en esa edad tiene poco más de 9.2 grados de escolaridad promedio, es decir, que alcanzan a concluir la secundaria. En nuestra entidad, de cada 100 personas que tienen en promedio 15 años, por lo menos 4.9 no tienen ningún grado de escolaridad, 63.5 tienen la educación básica terminada, 16.4 finalizaron la educación media superior, 15 personas concluyeron la educación superior y el resto recibió capacitación de algún tipo. Hasta la encuesta Cuéntame, levantada en 2015 por el instituto antes mencionado, detalla que 4 de cada 100 personas de 15 años o más sencillamente no sabían leer ni escribir, siendo que a nivel nacional el analfabetismo es de 6 de cada 100 personas. Históricamente, este Poder Legislativo ha pugnado para que la educación de los zacatecanos sea un rubro al que se destinen las partidas necesarias que eviten que, al menos por cuestiones financieras, se vea comprometida la educación de la comunidad estudiantil, combatiendo, entre otras cosas, el alto nivel de deserción escolar que nuestra entidad ha alcanzado hasta el 13.9% en el nivel medio superior por diversas razones. Es por eso, por tanto esfuerzo y trabajo que se hace, que no se entiende por qué el gobierno del Estado no cumple con una de sus obligaciones básicas, la educación de la juventud. Este lunes, al mediodía, estalló la huelga del Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, afectando a más de 17,000 alumnos en toda la entidad. El mismo sindicato ha informado que la crisis financiera que ha aquejado a diversas instituciones, entre ellas el Colegio de Bachilleres, ha puesto en riesgo el sustento de más de 1,500 trabajadores y sus familias, por lo que obviamente, y de acuerdo con las funciones propias de la organización sindical, se han emprendido mecanismos de defensa de los logros laborales, detonando, entre otras cosas, en el estallamiento de la huelga desde ayer a las 12:01 horas del día. La reducción de aproximadamente del 25% del presupuesto otorgado a este subsistema en relación con el presupuesto anual anterior, algo así como 41 millones de pesos, provocó la ruptura entre los sindicalizados y el gobierno estatal. Pese al compromiso de los trabajadores por regular algunas prestaciones y el pago mediante los lineamientos para el otorgamiento de prestaciones, no se alcanzaron condiciones necesarias entre ambas partes para solventarlo sin afectar a los estudiantes. Compañeras y compañeros diputados, el sindicato, según sus canales de comunicación, solo piden que el gobierno del Estado sea congruente y mantenga presupuestos y asignaciones similares a las del año anterior, pero al no ser así, la afectación es inminente.
El Gobierno del Estado, por su parte, ha dado a conocer que 6 de los 7 puntos del pliego petitorio fueron resueltos. Solo queda pendiente el referente a la aportación anual del Gobierno del Estado, que a su vez serviría de garantía que se cumplan en su totalidad un presupuesto similar al del 2018. Es de destacarse que ambas partes han mostrado buena voluntad y capacidad de diálogo, pero eso no exime la afectación que a los estudiantes afecta un movimiento de esta naturaleza, pese a estar bajo los preceptos de las leyes laborales. Ante eso, desde esta tribuna solicito respetuosamente al Gobierno del Estado para que en su papel de salvaguarda de los derechos humanos básicos, como es la educación y el empleo, realice las actividades necesarias para que se solucione en lo inmediato el problema antes expuesto, teniendo en consideración que los principales afectados son la comunidad estudiantil del nivel medio superior pertenecientes al Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Javier Calzada con el tema Presupuesto 2019. Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Hasta el día de ayer se habían estado haciendo algunos esfuerzos en relación a la decisión que tomó esta soberanía al aprobar el presupuesto 2019 con respecto de un muy raquítico incremento a la beca de alimentos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas. Se trataba de llevarles su beca de alimentos de 70 pesos diarios a aproximadamente 90 pesos diarios. Ni siquiera lo que el Estado invierte en los internos del sistema penitenciario del Estado. Pero aún así, a estas alturas, no ha llegado un solo peso de ese recurso a la escuela normal. No les ha sido ni siquiera notificado cuál va a ser el presupuesto 2019, qué monto y en qué rubros es como lo tienen previsto. Y tampoco se les ha hecho llegar el recurso proporcional para que puedan mejorar esa, si se le puede llamar dieta, de la alimentación que se le está suministrando a los estudiantes. 550 estudiantes que tienen la oportunidad de buscarse construir un mejor futuro a través de la educación, que quieren ser formadores de hombres y mujeres, pero se topan con el muro de la animadversión de la secretaria de Educación, que solamente escuchar el nombre de San Marcos la pone de mal humor y que no tiene ninguna voluntad ni disposición de poder atender la escuela normal. De tal manera que es muy importante que este poder verdaderamente haga valer las facultades constitucionales que tenemos. No aprobamos un presupuesto para que nos ignoren. No aprobamos un presupuesto para que después lo pongan en el archivo. Comprometimos nuestro voto a favor de estos compromisos que no se están cumpliendo. Y no se están cumpliendo no solamente con el pretexto de que hay o no hay dinero, no se están cumpliendo porque hay la voluntad de obstrucción, hay la voluntad de
bloquear, porque estos estudiantes hacen lo que no hacen muchos otros, que la lucha social la llevan hasta las calles, que vienen y toman las oficinas. ¿Y saben por qué hacen eso? Pues porque nadie los atiende, porque nadie los escucha, porque no habría necesidad de que vinieran a manifestarse si la autoridad los atendiera. Yo quiero dejar evidencia que aquí también hay un acto de discriminación, porque si fueran los estudiantes de las escuelas privilegiadas, de las particulares que hay aquí en Zacatecas, o si fueran hijos prominentes de los ricos de Zacatecas, no recibirían ese trato. Pero como son hijos de gente pobre, como son hijos de campesinos, pues a esos, hasta que no vienen y toman la carretera, los escuchan. Y ese es el destino que se construye cuando uno nace en una familia en pobreza económica. Por eso nuestro reclamo, para que no se trate a los estudiantes de San Marcos como si fueran estudiantes de segunda. Concluyo diciendo uno de los anhelos de José María Morelos y Pavón cuando escribió Los sentimientos de la nación, y que anhelaba que el hijo del más humilde jornalero y del más encumbrado empresario capitalista tuvieran el mismo derecho a la educación en la misma escuela. Y si eso hoy no se cumple, ese sueño no ha llegado a ser realidad en México, hay muchos países donde así funciona, donde la educación es de calidad porque ahí van todos los hijos, los pobres y los ricos. Finlandia es uno de los mejores ejemplos que hay en el mundo. Es todavía un sueño aquí en México, es un anhelo que no se ha cumplido, pero la educación es la única forma de buscar la igualdad en el tejido social. Le agradezco mucho el tiempo, diputada presidenta. Gracias, compañero. Para hechos, por favor. ¿Alguien más para hechos? Se cierra el registro. Tiene la palabra el diputado Omar Carrera hasta por 3 minutos. Gracias. Quiero abundar en el tema respecto al presupuesto que se autorizó y se avaló por esta 63 legislatura. De igual manera, sería muy importante el conocer los mecanismos, los lineamientos de la aplicación de los 12 millones de pesos que se dejaron ahí etiquetados para las diversas asociaciones, fundaciones, tantas y tantas propuestas de necesidad de recurso que presentamos los 30 diputados, porque yo creo que en este ejercicio de presupuesto todos participamos, todos quisimos llevar beneficios al sector de donde venimos, de donde nos dieron el voto de confianza, y así como lo comenta el diputado en tribuna, también se otorgó, se etiquetó, ustedes recordarán, los integrantes de la Comisión de Presupuesto, un recurso de 500,000 pesos para la Casa de Estudiantes de Fresnillo, y nos dijeron que iba a quedar presupuestado. De igual manera, nunca quedó claro a dónde se fueron tantas y tantas solicitudes más allá de estas asociaciones, estas escuelas, estos organismos que presentaron sus necesidades, a dónde se fueron los proyectos de infraestructura, a dónde se fueron los proyectos de carreteras, de agua potable. No sabemos con certeza, y eso es el problema después de un presupuesto que se autoriza con rapidez y que no tiene el suficiente tiempo para analizarlo más a fondo. No sabemos si en la Secretaría de Infraestructura, no sabemos si en SAMA, no sabemos si en la de Sedesol, no sabemos si en la de Desarrollo Urbano están canalizadas estas propuestas.
Lo único que nos comentaron es que este recurso en muchas de estas dependencias ya estaba canalizado a estas necesidades. Yo espero, sinceramente, que exista una total transparencia y no se utilice a este poder legislativo como simple oficina de paso, que no se respeten los acuerdos, que no se respete el presupuesto a cabalidad, porque no será la primera vez que sucede esto y estaremos atentos y estaremos exigiendo lo que aquí se autorizó y hay que ir más allá, ¿no? Por eso pues me sumo a la propuesta del diputado en tribuna de que exista mayor transparencia y mayor rendición de cuentas por parte de quien corresponda. Si es el secretario de Finanzas, pues que sea el secretario de Finanzas que nos dé la contestación. Si es la secretaria de Educación, que sea la secretaria de Educación que nos dé la respuesta. Si es el secretario de Salud, que sea el secretario de Salud que nos den respuestas puntuales, porque tal pareciera que nos ven chiquitos y orejones y en el caso particular de la bancada de Morena no vamos a permitir este tipo de atropellos. Gracias. Tiene la palabra, diputado, en tribuna, si así lo desea. Gracias, diputada presidenta. Solamente comentar al compañero Omar Carrera, nosotros hemos estado dando seguimiento desde mi oficina a los temas de lo que tiene que ver con programas, y ahí en el propio texto del presupuesto, tanto en el federal como en el del Estado, la fecha límite para emitir las reglas de operación de los programas fue el día 28 de febrero y las reglas de operación ya se publicaron en los dos órdenes de gobierno. Yo creo que es muy importante que nuestra función en materia de presupuesto, por las facultades que tenemos, la podamos ejercer no solamente en el momento de la aprobación del presupuesto, sino más bien en el ejercicio, que es lo más importante. Y depende mucho de nosotros que estemos atentos a cómo se gasta el dinero público, cómo las dependencias del Ejecutivo van a aplicar esos recursos, dónde van a ser los recortes en los muchos casos que así va a proceder, y estar atentos también a que los programas se ejerzan con transparencia, pero sobre todo en una situación como la que tiene nuestro Estado, que no vaya a cometerse el crimen del subejercicio de los recursos públicos y que tampoco se utilicen con fines proselitistas. Aquí lo único que quisiera agregar es que estas partidas específicas a las que se hizo mención no son susceptibles de esperar reglas de operación. Estas partidas son parte del gasto corriente de la Escuela Normal Rural de San Marcos, de tal manera que no había necesidad de esperar hasta el día 28 de febrero para poder ejercer ese recurso. Y yo hago un llamado muy atento para que se les atienda a los estudiantes de la normal. Molesta mucho a la sociedad, a la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe cuando hacen sus manifestaciones, pero esas molestias las causan los estudiantes por la falta de atención de las autoridades. Entonces, que no les sorprenda si al rato, a falta de cumplimiento de esos acuerdos, los estudiantes tienen que volver a manifestarse en las calles. Es cuanto, diputada presidenta. Por alusiones. Adelante, diputado. Gracias. Bueno, también ahorita recordando la intervención que tuvo aquí el secretario de Finanzas acerca de los 1.500 millones de pesos de créditos a corto plazo, él nos informaba que para el mes de marzo créditos cortos
iban a estar liquidados. También sería importante, abonando al tema, ya que le entramos al tema de finanzas en esta sesión, y hay que seguirle abonando a que se transparente y conocer de fondo, porque no queremos enterarnos de que se contratan nuevos créditos cortos por cantidades millonarias y la legislatura pues nada más va a correr causales de dinero y los problemas siguen agonizando al estado de Zacatecas. Simplemente era para abonar esto y ojalá y los medios de comunicación den cuenta para preguntarle a nuestro secretario de Finanzas si ya está cubierto los 1.500 millones de pesos que dijo textualmente en marzo quedan liquidados. Gracias. Diputado en tribuna. No tengo nada más que agregar, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se toma nota de su participación. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta esta sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados y diputadas para el próximo día, martes 12 del mes y año en curso, a las 11 horas, a la siguiente sesión, rogando, como siempre, su puntual asistencia. Gracias. Trabajamos mucho. Gracias. Ok.